Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Bueno, eh, tengo que empezar advirtiendo, por eso quería que quedara grabado. Hoy vamos a desarrollar la clase 9, la semana que viene desarrollamos la clase 10 y ya estaríamos en condiciones de rendir la primer solemne, la solemne 1, que como recordarán, como esta es una materia en la cual se pueden eximir, si mantienen un promedio por encima de 5, creo que todos vienen más o menos por ahí, eh, no tendrían que hacer el examen final. Bueno, eh, tendríamos que pactar una fecha que les sea posible, yo lo dejo abierto igual que en el caso anterior, eh, un determinado tiempo, por ahí puede ser un fin de semana que a ustedes les quede más cómodo, y entonces ustedes lo resuelven y listo. La solemne 1, y al igual que la solemne 2, consta de una serie de preguntas todas de opciones múltiples. No hay, como en el caso de la actividad que hicimos la vez pasada, una reflexión que haya que hacer sobre una imagen o lo que fuera. En este caso es directamente una serie de opciones múltiples, preguntas de opciones múltiples. Bueno, estamos a 14, no tenemos ningún feriado nosotros, somos grandes trabajadores. Hoy voy a hacer la 9, el próximo martes 21 hago la 10, con lo cual no sé si podrá ser, para no hacerlo ese mismo fin de semana, 25-26, hacerlo el fin de semana del 1 y 2 de noviembre, podrá ser, que lo deje habilitado, por ejemplo, desde el viernes 31 de octubre hasta el martes 4, en esa franja, ¿les parece o se les complica? Por mí, ningún problema. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, listo. Hagamos así entonces. Lo voy a programar para que sea, que se abra el viernes 31 y se cierre el martes 4 del 11. ¿Sí? Lo voy a poner que se cierre antes del horario de clases, o sea, voy a poner que se cierre a las 19 y va a quedar abierto el 31 a las 8 de la mañana. Ustedes en ese interín lo hacen. Al igual que en el caso anterior, una vez que ingresan, lo tienen que hacer completo, es decir, es la única limitación que coloco. Van a tener 1 hora y media para resolverlo, pero que les va a recontra sobrar porque están más o menos, son 20 minutos los tiempos que demoran si han estudiado. Una vez que entren, lo tienen que hacer completo. ¿Sí? No hay 2 intentos ni 3 intentos, es un solo intento, es la única limitación que coloco. Entonces ustedes estudian, se preparan, cuando estén listos, ingresan y lo resuelven. Buenísimo, esto va a ser la solemne 1. Ok, queda entonces ya arreglado el tema. La van a encontrar, la solemne 1, dentro de la clase 10. En la clase 10 ahí está. De todos modos lo voy a avisar por mensaje, pero quería que con tiempo ya programáramos eso para que fueran administrando sus tiempos de estudio, ¿no? Bueno, ok. Bueno, muy bien. Esta es la primera cuestión que quería charlar, que ya que está resuelta, avancemos entonces sobre la clase de hoy día. Bien. La clase pasada nosotros estuvimos viendo, ya para cerrar toda la primera gran parte de esta materia, que es la relación que hay, perdón, lo que es la belleza en sí y a su vez lo que significa la belleza para el hombre, en cuanto que nosotros experimentamos la belleza a través del placer y a través de ciertas facultades. Lo que estuvimos viendo la clase pasada con un internet catastrófico que había en el hotel
era cómo podía vincularse la belleza objetiva con diversas facultades del hombre. Esto nos llevó a pensar cómo se podía dar con la relación con la inteligencia, que eso lo habíamos recontra trabajado antes y va a ser uno de los temas que van a ingresar ahora en la próxima solemne. Luego vimos la relación de la belleza con la voluntad, si era posible pensarla o no. Hablamos también de la relación de la belleza con los sentidos externos. Luego hablamos de la relación de la belleza con los sentidos internos, particularmente dos, que son la memoria y la imaginación. Y después de eso pasamos a considerar la relación de la belleza con los temperamentos. Y esto nos permitió hacer algunas observaciones sobre los temperamentos de los artistas, que ustedes me fueron acompañando en ese sentido, tratando de ver esos temperamentos a través de las obras artísticas. Lo que vamos a empezar a hacer hoy día, y ya con esto vamos a ir terminando las temáticas de la Solemne 1, es considerar, o sea, nos vamos a empezar a desplazar hacia el tema del arte. Hemos hecho un largo camino por la belleza misma y toca ahora empezar a girar hacia lo que es el arte en sí. Y esto supone entender justamente cuáles son las obras propias o las obras que corresponden a los seres humanos, dentro de las cuales están las obras artísticas. Por eso esta clase lo que va a analizar es justamente esos 4 géneros del obrar propiamente humano. Esperen que no encuentro, acá está, no encontraba la página la pantalla donde tenía que estar. Para poder hacer eso, ver esos 4 géneros del obrar humano, lo que necesitamos observar primero, advertir primero, es la diferencia que existe entre los actos humanos y los actos del hombre. Una vez que tengamos esa primera diferencia entendida, podremos recién acceder a delimitar los 4 géneros del obrar humano y después, sobre el final, detenernos sobre el que nos interesa, que es el obrar artístico. Y a partir de allí, y todas las clases que quedan hasta el final, tienen que ver con la actividad artística, una vez que hemos fijado la belleza desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista antropológico. Lo que queda entonces por desarrollar es esta cuestión del arte en cuanto tal. Bueno, decía que lo primero que tenemos que considerar es la diferencia entre lo que se dicen o se llaman actos del hombre, ¿sí? Y lo que voy a poner enseguida, actos humanos. Acá suele haber una serie de confusiones de parte de los estudiantes regularmente porque los nombres son parecidos. Es una distinción sutil pero muy importante. Una cosa es decir actos del hombre y otra cosa es decir actos humanos. Porque actos del hombre, con ese del, se expresa simplemente que proceden del hombre, sin ninguna distinción. En cambio, humanos quiere decir aquellos actos que son propios del ser humano, es decir, que no comparte con otras especies, sino que solo él, como hombre, los realiza. Entonces veamos primero este grupo de los llamados actos del hombre. Cuando nosotros hemos hecho mucho ejercicio, sí, o hemos hecho ejercicio y no hacía mucho tiempo que no hacíamos ejercicio, ¿sí? Se produce en los músculos un dolor, ¿no es cierto? Nos sentamos y nos duele todo, nos acostamos y nos duele todo, en fin, según la intensidad del ejercicio físico que hayamos hecho. Hacer ejercicio físico es una decisión, o sea, yo decido salir a correr, salir al gimnasio, ir a nadar, no sé, lo que fuera, ir a jugar al fútbol, al pádel, lo que fuera. Ahí yo tengo que decidirme a hacerlo. Sin embargo, cuando empiezo a correr o empiezo a nadar, dado que no estoy acostumbrado a hacerlo, estoy empezando una actividad que he dejado hace mucho tiempo, toda la musculatura y toda la parte de las articulaciones empieza a trabajar, ¿sí? Y empieza a doler. Usted se cansa más rápido, se agita mucho más rápido, necesita mucho más aire del que le parece que hay en la habitación, ¿no es cierto? En fin, tiene mucho calor, bueno,
todo esto yo podría decir, pucha, no quiero que pase, pero sin embargo pasa, acontece. Ese tipo de actos que, sobre los cuales yo no tengo libertad, sino que pasan en mi naturaleza, pero que son del hombre, es decir, mi cansancio, mi dolor, mi transpiración, ¿sí? En muchos casos mi mal olor, en fin, todo eso que viene del ser humano, lo vamos a llamar actos del hombre. En general, si los tuviéramos que caracterizar, tendríamos que decir que son movimientos espontáneos sensibles, en donde la característica fundamental es que no hay libertad en ellos. Tomemos otro ejemplo, los latidos del corazón. Nosotros no podemos administrar completamente los latidos del corazón. Es decir, no podemos, estando sentado, decir voy a acelerar mis latidos, tengo que empezar a agitarme para que eso aumente. Y va a aumentar hasta cierto punto. No los puedo llevar mucho más adelante, tampoco los puedo detener, porque no tengo libertad sobre eso. No tengo libertad sobre la digestión, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque una vez que comí, el proceso digestivo va a incorporar todas las grasas que comí. Yo no puedo, ¿no es cierto?, comerme 25 donas y después decir, bueno, no voy a asimilar ninguna de las grasas que tienen estas donas. Eso va a pasar inevitablemente. En ese plano, entonces, estos actos, ¿sí?, son actos que no involucran libertad. Acontecen. Regularmente son actos biológicos. Los latidos del corazón, los procesos endocrinos, los disparos del sistema nervioso, ciertos movimientos que son involuntarios, como los movimientos reflejos, por ejemplo, que son involuntarios. Cuando se me acerca algo violentamente a la cara, yo cierro los ojos, eso, digo, no tengo libertad sobre esos puntos. Esos actos son del hombre. Y esos actos hacen que yo no pueda ser juzgado como bueno o como malo, como buena o como mala persona. Nadie dice es una mala persona, ¿no es cierto?, porque digiere mal el chorizo colorado. Es decir, claro, no podría ser una mala persona. O al contrario, ¿sí?, nadie es recordado por cómo, ¿no es cierto?, digería el huevo con jamón. Es decir, tampoco. ¿Por qué? Porque son movimientos espontáneos, sensibles, ¿sí?, donde no hay libertad. Y por tanto, si no hay libertad, no hay mérito en eso, o demérito si lo hubiera. Estos actos del hombre son, que se dan en el caso del embarazo, donde no es que la madre esté preocupada por formar todas y cada una de las partes del chico que está creciendo en su vientre, ¿no? En ningún caso la madre dice, bueno, esta mañana me voy a relajar un poquito, así le hago la mano derecha al chico. Es decir, eso no pasa. Eso va aconteciendo, ¿no? Son movimientos espontáneos. Bueno, esos movimientos espontáneos sobre los cuales yo no tengo libertad se llaman actos del hombre. Y esos actos del hombre no nos hacen ni buenos ni malos, ¿sí?, ni perfectos ni imperfectos, sino que simplemente responden a la naturaleza biológica de nuestro ser. Ahora, hay un grupo de actos que ya sí responden a la libertad, y estos se llaman humanos. Y acá está la diferencia. Actos del hombre son esos actos que responden a la biología, decía, esos actos que responden a la naturaleza corporal humana, que son espontáneos, es decir, que se realizan independientemente de mi libertad, yo no soy libre directamente sobre ellos. Y esos actos del hombre se producen y no generan bondad o maldad. En cambio, los actos humanos, como sí interviene la libertad, aquí entonces yo sí puedo decir, o puedo ser tachado de bueno o malo, de verdadero o falso, de bello y de feo. O sea, estos actos pueden ser tachados de buenos o malos, de falsos o verdaderos, de bellos o feos, de útiles o inútiles. ¿Por qué? Y porque nacen ya de la libertad. Es decir, por una parte, hay una percepción intelectual de lo que quiero hacer o de lo que quiero realizar o elegir, y en segundo lugar, una valoración de esa bondad de lo que quiero hacer o elegir, lo cual cierra en el acto libre por el cual yo me pronuncio sobre esto o sobre aquello. Ejemplo arquetípico, el caso de una heladería, por ejemplo.
Una heladería es un lugar donde usted tiene 250 sabores distintos en los cuales a los cuales, perdón, entre los cuales se encuentra, ¿no es cierto?, chocolate, chocolate con nuez, chocolate con almendra, chocolate con dulce de leche, chocolate blanco, chocolate negro, chocolate de la India, chocolate, bueno, tiene 5 millones de opciones de chocolate. Cuando usted va a pedir un helado, intelectualmente queda ciclando, digamos, la inteligencia, porque todos son cosas buenas y son todas elegibles. Chocolate con pasas al rum es tan bueno como el chocolate a la India, que trae clavo de olor, es blanco, pedazos de chocolate blanco, jengibre y no me acuerdo qué más, que es tan bueno como el chocolate con dulce de leche y nuez, que es tan bueno, ¿me entienden? Es decir, hay un montón de bondades y es entre esas bondades que yo me puedo pronunciar y decir, bueno, voy a elegir el chocolate de la India en mi caso. Al hacerlo, ¿sí?, me autodetermino, ahí está la libertad, me autodetermino por ese bien y con ello puedo ser valorado. Es decir, puedo ser valorado si digo, bueno, dame 6 kilos de ese chocolate, bueno, es como mucho, digamos, podría ser valorado como goloso, ¿sí?, imprudente, destemplado. Bien, todos estos actos entonces son los que nosotros vamos a analizar. Hago un detalle, insisto en este punto porque el arte como tal va a ser un acto humano, es decir, va a intervenir la libertad, no va a ser un acto del hombre. Por eso transpirar no es un acto, ¿no es cierto? No sé, realizar los procesos digestivos, perdón, no es disculpen, un arte. Realizar los procesos digestivos, ¿no es cierto?, desde que comienzan hasta que terminan, no es un arte. En fin, para que haya arte tiene que ser un acto humano. Y si hay un acto humano, hay libertad. Bueno, entendida la diferencia, si no hay problemas entre los actos del hombre y los actos humanos, nosotros nos vamos a quedar solo con los actos humanos. Ahora, los actos humanos, estos que tienen en su raíz un elemento libre, pueden ser de varias formas. Pueden ser especulativos, pueden ser lógicos, pueden ser morales o éticos y pueden ser artísticos. Lo que vamos a hacer en esta clase es analizar cada uno de estos para detenernos en los artísticos, que es donde ya vamos a permanecer por el resto de nuestras clases. Es el plano que nos interesa. Pero es importante distinguir estos actos humanos para ver cuál es la especificidad de los artísticos frente a los otros. Los primeros actos son los llamados especulativos. La palabra speculare, en latín, speculare, significa justamente reflejar. Entonces, en latín, esperen que puse cualquier cosa. Ahí estamos. Esto viene de un verbo griego, de un verbo latino que es speculare. Speculare. Del cual viene el, por acá arriba, el adjetivo speculum. Speculum quiere decir espejo. Por eso speculare significa reflejar, espejar, ¿no? La idea de la actividad especulativa no es, bueno, acá en la Argentina existe mucho, no sé cómo es no sé si en Chile se utiliza el mismo término, pero acá en el orden financiero, especular con el precio del dólar significa que yo compro dólar barato y lo vendo caro, ¿no? Bueno, no tiene ese sentido especular originariamente. Tampoco especular acá, los estudiantes de colegios secundarios son especialistas en especulación pensando en lo siguiente, no en cuanto a reflejo de la realidad, sino en cuanto que si se han sacado un 4 en un examen y se pueden sacar un 6 en el otro, les da el 5 y con eso se eximen y suficiente, ¿no? Bueno, entonces andan estudiando a veces sí, a veces no, cosa de llegar justo al 5 para aprobar y otra cosa. Bueno. Esta expresión speculare no significa eso. Lo estamos tomando en su sentido más profundo, que es reflejar, espejar la realidad. La inteligencia justamente y los sentidos pueden reflejar la realidad. Lo que pasa es que lo hacen a diversos niveles. Los sentidos lo hacen en cuanto que ellos
reflejan no la cosa, sino los accidentes de la cosa. ¿Qué quiero decir con los accidentes de la cosa? La palabra accidente, ustedes lo saben por filosofía, viene del verbo latino accidere, que significa acontecer, suceder. ¿Por qué decimos que reflejan los accidentes? Porque desgraciadamente la palabra accidente ha quedado asociada a un tipo de acciones fortuitas, ¿no es cierto? Como que dos vehículos en una esquina se encuentran a cierta velocidad y chocan, eso para nosotros es un accidente. Claro, es un acontecer raro, en ese sentido es accidente. Pero la palabra accidente también significa, en filosofía, el acontecer de una cosa. ¿Qué es eso del acontecer de una cosa? Es que una determinada realidad se muestra, se manifiesta, se da a conocer justamente a través de ciertos accidentes, ciertos aconteceres. Cuando decimos que el pato grazna, por ejemplo, el graznido de un pato, es un accidente del pato. Es decir, es un acontecer del pato, porque es pato, le acontece graznar, le acontece poder nadar, le acontece poder sumergirse en el agua, le acontece ser ovíparo, le acontece ser blanco si fuera el caso, le acontece tener un sistema de reproducción, bueno, o sea, no es hermafrodita, eso iba. Es decir, hay un acontecer del pato, porque es pato, esa es su sustancia, esa es su naturaleza, acontece esa naturaleza a través de los llamados accidentes. Bueno, este acontecer entonces es lo que perciben los sentidos. Los ojos perciben el color y la forma, especulan el color y la forma, es decir, reflejan el color y la forma. El olfato refleja el olor, el gusto el sabor, el oído el sonido, el tacto la rugosidad o la suavidad, etc. Estos son accidentes de la cosa y los sentidos reflejan esos accidentes. Y los reflejan en cuanto que están en movimiento, es decir, no es que vemos el verde fijo de la hoja, sino el verde que oscila en la medida que la hoja se mueve o es mecida por el viento, y las diversas posiciones de la hoja traen como resultado diversas iluminaciones del sol, en fin, vemos todas estas cosas, estos accidentes singulares en movimiento. Por el contrario, la inteligencia como tal especula, pero no como los sentidos, es decir, no refleja los accidentes, sino que refleja la esencia de la cosa. Y esto es una enorme diferencia. Porque para reflejar la esencia de la cosa, esto es decir, lo que la cosa es, supone que llega a ese elemento que no está en movimiento, sino que está fijo. Cuando nosotros decimos, mira un pato, y después decimos, mira otro pato, mira acá hay otro pato, es porque todos los patos responden a una realidad común fija, que no cambia, como sí cambian los accidentes, porque el pato está en movimiento, el blanco del pato varía si está sucio, si se metió a un lago que tenía mucho moho, en fin, hay muchas variaciones en el orden de los accidentes. Sin embargo, todos son patos. Bueno, esta actividad intelectual por la cual la esencia de una determinada cosa es revelada, ¿sí? Bueno, esa actividad es la actividad propia de la inteligencia, se llama especular, reflejar la esencia de la cosa. Por supuesto que no reflejamos completamente la esencia de la cosa, no es que entendamos completamente las cosas, pero sí entendemos bastante de las cosas, al punto que podemos obtener propiedades, advertir propiedades constantes en las cosas. Podemos advertir la fluidez del agua, sabemos que es líquido algo cuando es fluido, entendemos la propiedad de los sólidos, entendemos la propiedad de las naranjas, de las mandarinas, de los patos a los cuales hoy me estoy haciendo referencia, de las plantas, de los hombres, ¿sí? Sabemos cómo son los seres humanos, ciertas tipologías humanas como son, pero también sabemos cómo es el ser humano en general, qué es aquello que lo hace ser humano en cuanto tal.
Bien, especular entonces es llegar a estas esencias, es reflejar las esencias de las cosas. Y esto es lo que hace posible la ciencia. Como yo llego a un conocimiento que es fijo, que es estable, yo lo puedo aplicar indefinidas veces y siempre con los mismos resultados. Si yo sé que el agua, ¿cierto?, hierve a 100 grados, bueno, cada vez que hierva agua va a hervir a 100 grados, si estoy por supuesto a nivel del mar, ¿no es cierto? Y hay una presión atmosférica particular, pero bueno, concedamos todo eso, allí yo estoy especulando, reflejando una realidad, que es la capacidad del agua de hervir a cierta temperatura. No solo puedo advertir las esencias de las cosas, sino que puedo advertir la causa de las cosas. Y esto es lo que hace ya la filosofía, donde la especulación no va solo sobre la esencia, sino sobre la causa de la esencia. Entonces, aquí ya me preocupo del porqué de las cosas, cuál es la causa última o sentido de las cosas y del hombre mismo. Y eso también es estable, y eso también es fijo. Y quien pudiera conocer no solo la causa de todas las cosas, sino la causa última por excelencia de todas las cosas, bueno, ahí tendríamos una particular forma de filosofía que se llama sabiduría. Bien, la actividad especulativa entonces se refiere esencialmente al conocer, no al querer, al conocer. Y ese conocer, propiamente el conocer especulativo, es el conocer especulativo intelectual, no el de los sentidos, donde estamos llegando a las esencias, a ese elemento fijo, estable, que nos permite hacer tanto ciencia, cuanto filosofía, cuanto sabiduría. Vayamos ahora a los otros actos humanos, que son los que llamamos con el nombre de actividad lógica. Esto ustedes ya han pasado por acá, así que simplemente lo voy a mencionar muy rápidamente, porque no es el caso de detenerse aquí. Pero a modo simplemente de repaso de la lógica, que probablemente les haya producido uno que otro dolor, algún acto del hombre, ¿sí?, un dolor estomacal. Las actividades humanas, por excelencia, donde ya nosotros no especulamos, sino que analizamos la misma actividad intelectual, esa actividad intelectual que analizamos se encuentra caracterizada por el razonamiento, el juicio y la llamada simple aprehensión. El razonamiento como tal, ya lo conocen, es cuando procedemos de un juicio a otro juicio, estableciendo entre ellos una hilación de tipo lógico. Por ejemplo, cuando decimos, si Sócrates es hombre, todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, ¿no? Bueno, el famoso razonamiento que seguramente han visto en lógica 850.000 veces. Ese razonamiento supone una concatenación, una hilación de proposiciones, ¿no?, donde yo tengo siempre un término mayor, un término menor, ¿sí?, término mayor, un término medio, disculpen que se me fue, ahí está, un término medio, un término menor, y después la conclusión es término menor, término mayor. Esto que seguramente han visto, ¿sí?, donde el término medio es tan importante porque enlaza justamente las dos preposiciones, bueno, es lo que llamamos razonamiento. Razonamientos hay de muchos tipos, eso también lo han visto, el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo, los silogismos, que es esto que acabo de dibujar allí, pero bueno, eso ya lo conocen. En el caso de los juicios, no, a diferencia de los razonamientos, sería solamente una de estas partes. Cada una de estas premisas, la premisa mayor, menor y conclusión, ustedes acá tendrían una premisa, donde tenemos sujeto es predicado, ¿sí?, o sujeto no es predicado. Esto sujeto es predicado, sujeto no es predicado, es si estamos atribuyendo el predicado al sujeto o no estamos atribuyendo el predicado al sujeto. El Colo-Colo es el mejor equipo del mundo, el Colo-Colo no es el mejor equipo del mundo. Bueno, esto no quiero abrir la discusión, simplemente advertir las dos posibilidades del juicio. Por supuesto que de acá podemos saber si esto es verdadero o si es falso, ¿no es cierto? Y acá está la valoración que yo indicaba recién. Este tipo de actos humanos
hablan de su verdad o falsedad. La simple aprehensión es la primera de las operaciones y lo único que hace es tratar una de estas partes del juicio. O habla del sujeto o habla del predicado. Porque la simple aprehensión termina en lo que se llama el concepto. Esto que decíamos recién, el universal, la esencia de la cosa. Aquí no hay verdad y falsedad, estrictamente hablando, porque no hay afirmación y negación, pero cosa que se da recién en el juicio, pero sí constituye la materia del juicio, porque si yo no entiendo lo que es una cosa, o tengo un mal concepto de la cosa, un concepto erróneo, bueno, la cosa se va a complicar. Bueno, esto ya lo saben, ya lo han recorrido, ya lo han aprendido, ya lo han sufrido. Sigo entonces adelante con otras actividades que quizás todavía no recorran. La otra actividad humana por excelencia es la actividad moral o ética. ¿Sí? Hay una discusión que me parece totalmente inútil de la palabra si es moral o ética. ¿Sí? Yo lo voy a poner acá al lado. Bueno, si vamos a pensar, si nos vamos a poner en el pensamiento clásico, hay que ser sinceros y decir que la palabra ética y la palabra moral dicen exactamente lo mismo. Eso es un problema, una distinción que va a hacer introducir Hegel ya mucho más adelante, con la modernidad, sobre todo con su forma de pensar las cosas muy particular. Pero la palabra moral viene del latín, de una palabra que es mos moris, que significa costumbre, ni más ni menos. Y ética viene de una palabra griega, que es ethos. Que significa exactamente lo mismo, costumbre. Las dos palabras, ¿sí?, están designando exactamente lo mismo. Un segundo que yo, ahí estoy. Sí, Mariana, decime. Sí, perdón, profe. Moral, ¿cómo era? ¿Mostis? ¿Mosis? Mos moris. Mos moris. Moris. Perfecto, gracias. Por nada. Ambas palabras significan exactamente lo mismo, costumbre. Por supuesto que no es cualquier costumbre, porque hay costumbres que nos hacen bien y costumbres que nos hacen mal. O sea, yo puedo estar acostumbrado, puedo tener la costumbre de estudiar para los exámenes o puedo tener la costumbre de esperar que rindan los compañeros para copiarles las respuestas. Es decir, una costumbre buena, una costumbre mala. Por eso siempre la ética y la moral tienen como eje fundamental el bien, pero no cualquier bien, sino el verdadero bien. El bien que verdaderamente bonifica o hace bueno al hombre. La ética y la moral se mueven en categorías ya no de verdadero o falso, sino de bien, mal. Es malo copiar, es bueno hacer el examen por mí mismo, es bueno estudiar, es malo no estudiar, es bueno, en fin. Todas estas cuestiones que están recontra sabidas que mejoran, perfeccionan, dignifican a la persona. Tenemos entonces una actividad moral, ¿sí? ¿Por qué el ser humano obra moralmente? Uno podría decir, bueno, yo no quiero obrar moralmente. Bueno, no es optativo para ningún ser humano obrar moralmente. Nuestro obrar es por naturaleza moral. ¿Eso por qué? Porque la vida humana supone en su raíz la advertencia de una indigencia existencial. ¿Qué quiere decir esto de indigencia existencial? Que vivimos experimentando carencias de mayor o menor grado en nuestra existencia. Pongamos ejemplos que todos los días nos acontecen. Nos levantamos y tenemos sueño, necesitamos dormir más. Bueno, ok, nos levantamos, necesitamos pasar por el baño. Ahí tenemos otra indigencia. Pasamos por el baño, necesitamos pasar por la cocina después, ¿no? Necesitamos desayunar, o sea, terminar con el ayuno. Bueno, muy bien. Necesitamos trabajar, necesitamos ganar dinero, necesitamos comprar comida, necesitamos comer esa comida, necesitamos cocinar esa comida, necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos de los otros que nos acompañen, necesitamos de ciertos otros, necesitamos, no sé, de una mujer, de un varón para amar,
y llevar adelante la vida juntos, necesitamos de hijos, necesitamos que los hijos nos cuiden, necesitamos, es decir, en el fondo hay una enorme indigencia existencial en todos los seres humanos. Ahora, cuando experimentamos esas indigencias, lo que hacemos es tratar de satisfacerlas, es decir, no nos quedamos con la pura indigencia, sino que buscamos resolver que esa indigencia deje de estar, porque la indigencia es una ausencia, es una incomodidad, es un incordio, es una cosa molesta. O sea, nadie puede decir qué bien que la estoy pasando porque tengo hambre, ¿no? O escuchar la clase y decir qué bien que la estoy pasando porque no entiendo nada. Claro, no. Al contrario, quisiera entender, es decir, salir de mi indigencia, quisiera comer, salir de mi hambre. Es decir, que esa indigencia existencial reclama la decisión de buscar bienes. Es decir, ciertos bienes que calmen esa indigencia, ¿no? Esos bienes son un montón. Yo mencioné algunos recién, pero puede ser la salud, ¿sí? Todos deseamos estar sanos. El saber, el amor, la compañía, la vida en sociedad, el combustible para el auto, ¿entienden? Entonces, hay millones de niveles en los cuales el bien se dice. Ahora, todos esos niveles tienen algo en común, o deberían tenerlo. Todos esos niveles tienen en común el elemento del bien, como decía recién. Es decir, yo tengo que entender de que todas mis decisiones o mis elecciones respecto de bienes tienen que estar regidas por un bien que sea el bien de la vida humana. Y pongo un par de ejemplos. Hay un bien que es el satisfacer el deseo de comer. Y no hay ningún problema, es correctísimo, conforme a la naturaleza. Pero ese bien que es comer, yo lo puedo hacer bien o lo puedo hacer mal. Puedo tener ese acto humano de comer bien hecho o mal hecho. Puedo comer de más, por ejemplo, y entonces allí no estoy haciendo un verdadero bien. Es decir, la relación de este bien que yo entendía, que es hambre, con el bien total de la naturaleza humana, tiene que tener una adecuada relación. Yo tengo que querer este bien, comida, conforme a este bien, ser un ser humano. Si yo ya no como como un ser humano, esto lo estoy arruinando. Mi decisión en ese sentido es una decisión que es errónea y mi querer es malo. ¿Por qué? Porque comí de más. Por supuesto que en el comer, bueno, algunas veces uno come de más. Otras veces come de menos. Y eso también no es correcto. Por eso decimos, es malo. Lo bueno es comer lo adecuado. Genial, profesor. ¿Cuánto es lo adecuado? ¿Qué sé yo? Mire, cada uno es cada uno. Si usted está entrenando para un triatlón y va a comer más, es lo más probable. Si usted tiene una vida sedentaria, y bueno, tendría que comer menos y más liviano. Pero bueno, eso usted lo tiene que resolver. Es decir, usted tiene que elegir el mejor bien en función y a la luz de la naturaleza humana, es decir, del bien enorme. Si usted lo hace bien eso, si usted elige el verdadero bien a la luz, perdón, un bien a la luz del verdadero bien, ese primer principio absoluto, usted va a adquirir lo que se llama felicidad, ni más ni menos. El chiste de la felicidad humana consiste en elegir los verdaderos bienes a la luz de este bien propio de la naturaleza humana. A ver, voy a poner un ejemplo incómodo. La fidelidad conyugal es un bien, ¿sí? Los esposos entre sí se guardan mutua fidelidad. ¿Por qué? Y porque eso significa respeto y amor por el otro, no uso del otro. Porque si el otro es un cartucho descartable, como una escopeta, bueno, yo puedo ir cambiando sin ningún problema. El cartucho no tendría que molestarse. Sin embargo, si yo tengo con el otro una serie de bienes en común, no digo bienes materiales, sino el proyecto de existencia, si el otro se ha comprometido justamente con ese proyecto, de la misma manera que yo me he comprometido con ese proyecto, allí en el fondo hay un bien enorme que está en juego.
un bien que se puede proyectar en la bondad de los que puedan venir en medio de ese proyecto, como son los hijos. Con lo cual, todo ese bien no lo puedo poner en juego, no lo puedo sacrificar por esta otra cuestión, es decir, por un deseo particular mío, ¿no? El argumento es que, bueno, pero este muchacho me sonreía y a mí me gusta, o esta muchacha me sonreía. Sí, pero es que no estás pensando en el bien verdadero, estás pensando en tu bien particular. Y ojo que allí ese bien particular va contra tu propio bien particular, porque una vez que lo arruines, ¿sí? Te vas a dar cuenta de todo lo que has perdido. ¿Mm? Que es mucho. O sea, mucho, mucho. Bueno, si por el contrario usted permaneciera fiel, ¿sí? Bueno, está trabajando por su felicidad. Está realmente trabajando por su felicidad. El tiempo va a seguir premiando con más y más felicidad, que se traduce esa felicidad no en no en una montaña rusa, sino en un estado de paz de fondo, ¿no? La idea de felicidad por ahí hoy día está muy mal planteada, porque pensamos felicidad como una montaña rusa, es decir, como un estado de exaltación o enajenación, ¿no es cierto? Como quien salta de un puente con un bungee jumping y una cosa así, bueno, no estaría haciendo eso, ¿no? Porque nadie quiere eso, vivir así todo el tiempo. Lo que queremos es justamente paz. Bueno, ese estado de paz es lo que Aristóteles llama felicidad y tiene que ver con esta elección de los verdaderos bienes a la luz del bien humano propiamente hablando. Un texto en ese sentido interesante que nos aporta el autor del apunte que estamos siguiendo es este que quería conversar con ustedes y que tiene que ver con esto, con este planteo que estoy haciendo, ¿no? Él dice, los actos humanos solo en su raíz están ordenados hacia la felicidad. Porque cualquiera de nosotros dice, bueno, yo elijo esto porque quiero ser feliz. Elijo fumar porque quiero ser feliz. Elijo, no sé, no ser fiel a esta mujer y estar con esta otra porque quiero ser feliz y es mi felicidad y yo hago lo que quiero con mi tipo de respuestas que hemos escuchado o de proposiciones que hemos escuchado tantas veces. Los actos humanos, dice este autor, me parece muy interesante, solo en su raíz están ordenados hacia la felicidad. Hay que ser cuidadoso en esto. Solo en la raíz, es decir, hay una apertura hacia la felicidad, pero no necesariamente nos van a conducir hacia la felicidad. Muchos de los deseos que tenemos tienen en la mira, en el horizonte, la felicidad, pero no nos llevan necesariamente a la felicidad. La persona que está muriendo de cáncer de pulmón y le suplica al médico que lo deje fumar, ¿no es cierto? Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Dice, pero si justamente el cigarrillo que te ha llevado hasta acá, bueno, ahí se ve cómo ha elegido mal. Y llegado a un punto ha elegido tan mal que ahora ya no puede dejar de elegir mal, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con eso que se llaman hábitos, ¿no? Que supongo el profesor de ética le ha hablado y yo no me quiero meter más en esto. Pero esa orientación inicial hacia la felicidad tiene que ser guiada porque justamente somos libres. Por eso dice, el hombre es un agente libre. El determinar sus propios actos de manera conveniente a la naturaleza humana que posee depende del conocimiento que tenga de esa naturaleza y de la rectitud de la voluntad. Fíjense, primero que nada esto, ¿no? El camino hacia la felicidad supone, como soy libre, que tengo que determinar mis propios actos, es decir, tengo que ordenarlos en función de lo conveniente a la naturaleza humana, no a lo que a mí me guste. A veces sí, a veces no, pero el criterio no es ese. El criterio es la naturaleza humana. Una persona diabética le gustará el azúcar, le gustarán las cosas dulces. Bueno, eso es veneno para él. Una persona que se sabe en fin, que fácilmente se desordena en el orden de la fortaleza, es decir, que en vez de perseverar en la búsqueda de los bienes difíciles, ¿no es cierto?, fácilmente abandona esos caminos difíciles. Bueno, sabe, se tiene que conocer y sabe que a veces tiene que hacer el esfuerzo de perseverar y eso no es lindo, no se siente muy bien. Al final se siente bien, pero en el camino no se siente bien. Tomar decisiones conforme a la naturaleza humana, ¿sí? Este es el criterio que hay que asumir. Y esto
por supuesto, presupone que usted conozca esa naturaleza humana, es decir, en qué consiste ser hombre. ¿Mm? Si yo no sé que si soy un ser humano, ¿no es cierto? Es decir, un ser racional, mi vida tiene que estar regida por la racionalidad, no por el sentimiento. Y el sentimiento se acomodará o no a esa sensación. Pero si yo me dejara llevar todo el tiempo por el sentimiento, bueno, caramba, ¿no es cierto? Ya habría cometido bastantes barbaridades. Justamente si somos un ser humano, si somos hombres, si somos seres humanos, bueno, nuestro principio de determinación es un principio racional. Ahora, acontece que a veces vemos eso que tenemos que hacer, pero decimos internamente que no tengo ganas. ¿Mm? Bueno, y este es el segundo punto que subraya el texto, la rectitud de la voluntad. Es decir, no solamente es necesario conocer qué soy, sino tener una rectitud de la voluntad. Esto significa una fuerza para determinarme hacia eso que he visto como lo más conveniente, y permanecer y perseverar en ese bien, que no es fácil, que claramente no es fácil, ¿no? Bueno, estos aspectos son los que intervienen en los actos morales. Por eso los llamamos actos humanos, éticos o morales. ¿Por qué? Porque intervienen en la libertad y porque nos hacen buenos o malos. Quien conociera la naturaleza humana y eligiera sistemáticamente en su vida de modo correcto, ese hombre obraría bien. Y el camino de la libertad, de la felicidad, sería el camino que está haciendo. Ahora, si alguien no lo hiciera, o desconociera la naturaleza humana y pensara que el hombre solamente es un cacho de carne, ¿no es cierto?, destinado a una fosa en un cementerio, o pensara simplemente que el ser humano es un manojo de sensaciones y sensibilidades que tiene que aprovechar esta vida para sentir al máximo su existencia, bueno, claro, está errando en cuanto al conocimiento. Y si tuviera un buen conocimiento es necesario además elegir eso bueno que vemos, aun cuando en lo inmediato no sea placentero. Por eso concluye el texto. Así entonces, ve que tiene que ordenar sus propios actos de manera conveniente a las cosas y a su felicidad. Esta otra necesidad da origen a las llamadas ciencias morales, ¿no es cierto?, que son las que hemos estado considerando. Pero bueno, dejemos todo esto, recordando simplemente que en este caso la valoración que vamos a hacer de estas acciones son entre buenas y malas, ¿sí? E introduzcámonos finalmente en la actividad artística, que es la que decía nos va a ocupar de ahora en más hasta el final de nuestras clases, que cada vez nos quedan menos. Sí. Me pareció muy interesante iniciar el conocimiento de la actividad artística con un texto de la física de Aristóteles, que me gusta mucho, donde distingue estos dos aspectos, el arte de la naturaleza, y que lo hace de la siguiente manera. Él dice, todas estas cosas parecen diferenciarse de las que no están constituidas por naturaleza, porque cada una de ellas tiene en sí misma un principio de movimiento y de reposo, sea con respecto al lugar o al aumento o a la disminución o a la alteración. Esta primera parte, como yo he tomado un fragmento, es muy probable que no se entienda que Cuernos esté hablando de Aristóteles, pero el texto es, y yo se los pongo en contexto, muy iluminador. Cuando él dice, perdón, todas estas cosas, ¿sí?, se refiere a las cosas llamadas naturales, ¿sí? ¿Cuál es la característica de las cosas naturales? Bueno, son aquellas que tienen en sí mismas un principio de movimiento y de cambio. Un principio de movimiento y de reposo, también dice Aristóteles. A ver, ¿qué significa esto? Y que en las cosas naturales, como las cosas naturales se desplazan hacia un determinado lugar, pensemos por ejemplo en una piedra, que la tomamos en la mano, soltamos y va hacia abajo. Nosotros pensamos de que hay una señora que se llama gravedad, que tiene una especie de piolines, ¿no es cierto?, que tiene atadas todas las cosas, que en cuanto quieren despegarse un poco de la corteza terrestre, ella las atrae. Bueno,
La gravedad no es algo que vayamos a negar, sería un terraplanismo total negarlo, pero también es cierto que las cosas tienden por naturaleza a ese lugar. Y esto es lo que Aristóteles subraya. Todo cuerpo sólido tiene en sí el principio de movimiento. Es su peso o es su masa, acá me corregirán los que saben física, lo que marca justamente esta tensión hacia un determinado lugar, supuesto que hay una fuerza de atracción de una masa mayor. Yo no sé nada de física, así que probablemente haya dicho alguna pavada, pero bueno, ustedes la sabrán con bondad resolver. Pero que un árbol de hojas, ¿sí? Que un naranjo de naranjas, que un pato grazne, que un hombre piense, que ¿dónde está el principio de movimiento de todas esas cosas? Bueno, está en la cosa misma. Porque el pato, es que realiza todos esos movimientos que son propios al pato. No es que de afuera viene algo y lo mueve para que sea pato, sino que internamente, por ser pato, procede de esa manera. El agua, por ser agua, fluye de lo más alto a lo más bajo. El fuego, por ser fuego, se eleva, ¿sí? Porque lo caliente asciende por encima de lo frío. Todo esto está justamente en la naturaleza de la cosa, porque es una cosa así, es que tiene un principio de cambio de movimiento. Pero Aristóteles agrega y de reposo, esta expresión. Acá reposo no hay que entenderlo como descanso, ¿sí? Iba caminando por el sendero y paré en un banco a reposar. No, bueno, reposo significa acá el haber alcanzado un fin. Si vemos que todas las cosas tienen movimiento, ese movimiento tiene un sentido, un fin, donde ese movimiento acaba, concluye. Pero no en el sentido de que concluye como que se detiene, sino movimiento en el sentido de que está en acto, que está en un estado de plenitud. Ahora que estamos en primavera, los rosales, por lo menos acá en Mendoza, donde hace un calor similar al del infierno, en verano los rosales se chamuscan, no sobreviven mucho porque es excesiva el sol que hay, son de climas más fríos. Pero en esta época de primavera, una primavera que nos ha tocado un tanto cálida de todos modos, los rosales están espléndidos. Sus rosas tienen la forma que tienen que tener, no tienen bichos, no están manchadas, no están machucadas, no están magulladas por la luz, por el exceso de sol, están esplendentes. Ese es el estado de reposo. Es decir, cuando uno compra un rosal, lo compra por esas rosas y por ese estado del rosal. Ese es el estado de plenitud. Hasta ahí puede llegar una rosa y decir, como rosa, la belleza, de todo, la belleza. Bueno, estado de reposo entonces no es un estado de descanso, sino un estado de perfección. Las cosas naturales, por lo tanto, son aquellas que tienen en sí un principio de movimiento y justamente ese principio de movimiento busca un fin o un sentido. Ese fin o sentido, estado de plenitud, es lo que acá Aristóteles llama reposo. Pero claro, hay cosas que son naturales y cosas que no son naturales. ¿Cómo cosas que son naturales? Y claro, una silla, por ejemplo, no es algo natural. Y se nota porque la silla en sí no tiene un principio de movimiento y de reposo. ¿Cómo que no tiene un principio de movimiento? Claro, porque la silla en cuanto tal usted la planta y no da un árbol de sillas. Ahora, una mandarina usted la planta y probablemente salga una mandarina, un mandarino. El mandarino en sí tiene su principio de movimiento y de reposo, la silla no. La Gioconda no tiene en sí un principio de movimiento y de reposo, no se produjo tampoco naturalmente, no es el resultado del movimiento de la naturaleza de las cosas, es resultado de la actividad artística. De ahí Aristóteles distinga las cosas naturales de las cosas hechas por el arte. Y las cosas hechas por el arte se las llama artificiales, una palabra latina muy bonita, ars factum. Ars factum quiere decir hecho por el arte. Bueno, este hecho por el arte pasó en castellano a la palabra artificial. Que claro, para nosotros artificial se opone natural como una flor de plástico o una flor natural. Es un poco lo que nos ha quedado en la cabeza. Pero artificial
Estrictamente hablando, quiere decir producido por el arte. Una casa es algo artificial, un vehículo es algo artificial, la flor de plástico también. Pero la Gioconda es artificial, la Venus de Milo es artificial, las Magdalenas que veíamos la vez pasada son artificiales. Bien, lo que hace Aristóteles entonces es distinguir las cosas naturales de las artificiales, y por eso retomo el texto. Todas estas cosas, es decir, las naturales, parecen diferenciarse de las que no están constituidas por naturaleza. Esas que no están constituidas por naturaleza son las llamadas artificiales. Porque cada una de ellas tiene en sí, es decir, las naturales, en sí misma un tipo de movimiento y de reposo. O sea, con respecto al lugar, porque claro, cambian de lugar, el perro se va de un lugar a otro, o al aumento, el mandarino crece, o a la disminución, el mandarino se achica cuando se va muriendo, o a la alteración, el mandarino pierde las hojas, florece, hay cambios cualitativos. Por el contrario, fíjense, una cama, una prenda de vestir o cualquier otra cosa de género semejante, en cuanto que las significamos cada una por su nombre y en tanto que son productos del arte, eso es lo que nos preocupa, ¿sí? No tienen en sí mismas ninguna tendencia natural al cambio. Como productos del arte, no tienen ninguna tendencia per se por sí mismas al cambio. Usted entierra una silla de madera, no sale de sí un árbol de sillas, sino que se descompone la madera. Bueno, profesor, pero si te toma un tronco y se lo arroja a alguien, lo magulla. Si le arroja una silla, ¿no es cierto? En una discusión también lo magulla. Claro, no, es cierto. Pero no como obra de arte lo magulla, sino como obra natural. Es decir, en cuanto a madera, no en cuanto a silla. Los productos del arte, entonces, no tienen en sí el principio de cambio, no tienen ninguna tendencia natural como obra de arte, sí como materias que constituyen la obra de arte. A ver si se entiende. La piedra tiene una naturaleza propia. Ahora, la Venus de Milo, que está hecha de piedra, ¿sí? En cuanto a obra artística, en cuanto a artificio, ¿sí? Eso no es natural. Ahora, en cuanto a su naturaleza de materia, piedra, sí es natural, ahí sí es natural. Por eso es importante notar esto. Cuando hablamos de arte, como los productos del arte, es decir, la cama, la mesa, la estatua, nos referimos a eso, es decir, al resultado de la actividad artística y no tanto a la materia con la cual se hizo la obra de arte o lo que fuera, ¿no? De esta manera nosotros tenemos seres naturales, ¿sí? Tienen en sí mismos un principio de movimiento y de reposo, como dijimos, y los seres artificiales, que ya no tienen eso, sino que son productos del arte, no tienen en sí mismas ninguna tendencia natural al cambio. O sea, si yo pinto un árbol de mandarinas, inútilmente esperaré que esas mandarinas maduren. O sea, no hay en el cuadro un principio natural de cambio en cuanto a lo artificiado o en cuanto a lo representado. Puede ser que el óleo se deteriore con el tiempo, claro, es cierto. Ahí sí, en cuanto a óleo, en cuanto a materia que integra la obra artística, sí, puede ser, es natural. Pero en cuanto a artificial, no. O sea, en cuanto a esa combinación que ha terminado produciendo la Gioconda, y el que lo ha hecho ha sido Da Vinci, esa obra producida por Da Vinci es artificial. No tiene, por tanto, ningún principio de cambio en sí. De esta manera, los seres reales, que yo me voy a cruzar en la naturaleza, algunos de estos seres no admiten la influencia de la actividad humana. A ver, si usted quiere hacer una obra de arte con el sol, probablemente no pueda. ¿Por qué? Y porque no admite una influencia de la actividad humana en el sol en cuanto tal. Si usted quiere hacer una obra de arte con los climas de la Tierra, probablemente tampoco lo logre, ¿no? Es decir, no tenemos una influencia tan directa e intensa sobre esos. Pero hay otros elementos de la naturaleza sobre los cuales sí podemos, y de hecho tenemos una influencia, ¿sí? En algunos casos se trata de ciertos
seres ya organizados que por la actividad justamente humana, artificial por supuesto, son llevados a término. El ejemplo más fácil de entender es la medicina y el cultivo de la tierra. A ver, desde que el maíz existe, el maíz siempre ha dado fruto, o sea, que es la mazorca que tiene todos los maíces presentes. Ahora, yo puedo, conociendo la naturaleza del maíz, mejorar las condiciones para que ese maíz se desarrolle de la mejor manera posible. Ahí yo no estoy haciendo nada artificial, no estoy produciendo un maíz artificial. Lo que estoy haciendo es tomar un maíz natural y colaborando en la línea de la naturaleza del maíz para que dé como resultado algo mucho mejor de lo que estaba entregando o ofreciendo. En ese caso entonces, por la intervención humana ahí es artificial, ahí está el artificio, esa intervención potencia lo que es natural en el maíz. Entonces, en vez de dejar que la planta de maíz se muera y caigan algunas mazorcas, y esas mazorcas eventualmente de alguna, ¿no es cierto?, germinen, algunos granos germinen, y entonces tengo un matorral de maíces, ¿yo qué hago? Y yo aro el campo, ¿sí? Y al arar el campo, la misma planta, sin haberla levantado, justamente por su misma naturaleza, queda en el campo y de esa manera va abonando el campo. A su vez, ese campo arado yo lo siembro con maíz, lo siembro cada cierta distancia. Ese campo a su vez, enriquecido por la mano humana, supone un particular riego. Bueno, si estoy en zonas áridas como Mendoza tendré un cierto tipo de riego, si estoy en zonas húmedas será otro. Pero todas esas, en cuanto yo intervengo con el riego, estoy haciendo una intervención humana siempre en la línea de la naturaleza de la cosa. De manera que esa cosa se potencie y alcance su estado de reposo, decíamos, de plenitud, de la mejor manera posible. Decía que esto se entiende ahí en el cultivo y se entiende también en la medicina. Cuando usted se enferma, lo que pasa es que algo en su naturaleza no está bien. Por ejemplo, en esta época, ¿no es cierto?, que hay muchísimo polen en el ambiente, los que somos alérgicos empezamos a tener ciertos efectos propios de ese polen, ¿no es cierto? Entonces, o la tos, o congestiones nasales, o en fin, todas estas cuestiones que todos sabemos y a algunos les pasa más que a otros. Pero eso lo que está mostrando es que la naturaleza no se está pudiendo desplegar bien. Te cuesta respirar, te duelen las fosas nasales, te duelen los pómulos, en fin. Hay un montón de sintomatologías que todos conocemos. ¿Y entonces qué hace la medicina? Bueno, la medicina supone la naturaleza que está tratando de curarse y mediante un fármaco lo que busca es potenciar el desarrollo de esa naturaleza. De manera que la curación que va a ser de la naturaleza, porque es mi propia naturaleza la que me curo, no es que el médico me cure, ni el fármaco me cure, sino que el fármaco y el médico trabajan juntos a favor de la naturaleza, pero es mi naturaleza la que se cura. Por eso una persona fallecida, digamos, por más médico que haya y por más medicamento que se le apliquen, si está muerta, no hay forma, ¿no? Porque no es ni el fármaco ni el médico, sino que es justamente la naturaleza misma la que opera sanando. De esta manera, la medicina entonces es un caso para el pensamiento clásico de arte. Yo sé que los médicos se enojan cuando uno dice esto, porque los médicos dicen nosotros somos científicos y nadie discute que no lo sean, pero el ejercicio de la medicina es un arte. Y ese arte supone conocer la naturaleza humana y conocer todas aquellas cosas que potencian el desarrollo de la naturaleza humana, a la vez que conviene advertir aquellas cosas que la contrarían. La alergia es una exacerbada reacción del cuerpo a los agentes como el polen, por ejemplo. Y esa exacerbada respuesta, ¿no es cierto?, es la que produce las inflamaciones espantosas que sentimos internas. Bueno, ahí es donde el fármaco colabora desinflamando para que usted pueda tener una vida un poco más amable. Pero el fármaco está en la línea de la naturaleza.
De esta manera, entonces, hay ciertas realidades, ciertos seres reales que admiten la actividad humana y este grupo particular, de los cuales hemos tomado dos ejemplos con la medicina y el cultivo de la tierra y de las plantas, nos muestran un tipo de arte que supone una determinada naturaleza y potencia la línea de la naturaleza de esas cosas. Buscamos que los hombres se curen, buscamos que las plantas crezcan mejor. Pero hay otro ámbito, que es el que nos interesa más particularmente, que es allí donde tenemos materiales que son o que presentan posibilidades de ser asumidos por la inteligencia para cumplir fines que no les son naturales a esos materiales. A ver, yo tomo un tronco, ese tronco lo paso por el aserradero, de esto hago tablas, con las tablas las paso por la cepilladora, después las lijo, las empalmo y hago el tablero de una mesa. Eso no es natural a la madera. O sea, la madera naturalmente no produce mesas. Sin embargo, la madera tiene la posibilidad de ser asumida por la actividad intelectual humana para llegar a ser un tablero. Un fin que no le es propio a la mesa, tampoco le es contrario, por supuesto, pero que naturalmente no lo da, pero que es un fin para la vida humana. Es más cómodo trabajar y comer sobre una mesa que sobre el piso. Es más noble, es más humano. Dice justamente la presencia de una inteligencia que ha descubierto un mejor modo de ser de las cosas y ha dignificado algo que era un tronco de madera que iba derecho a ser quemado, ha pasado a ser un mueble, ¿no? Y con ello, esa madera, ha desplegado una belleza que iba a permanecer oculta entre las llamas. Pero ahora, en una mesa, destella la belleza de su veta, el trabajo, ¿no es cierto?, del carpintero que ha empalmado adecuadamente las tablas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es ya la actividad propiamente artística. Es decir, cuando se asume una determinada materia, piedra, madera, no sé, pigmentos, cartón, papel, lo que sea, y ya asumidos se los utiliza para un fin que no les es propio, insisto, no les es contrario, porque no es contraria la forma de Venus de Milo a la piedra, pero sin embargo no le es natural, porque no hay habitualmente piedras con forma de Venus de Milo. Las piedras no tienen formas, o las formas son toscas, no tan refinadas como esa que hemos visto. La piedra puede ser asumida entonces, es posible que ella porte esta forma nueva que el artista le ha colocado. Bueno, ahí entonces estamos en el plano del arte propiamente. Fíjense la diferencia. En el primer caso de la medicina y del cultivo de las plantas, decíamos que hay una naturaleza y lo que hacemos es prolongar la línea de esa naturaleza para que llegue a término, para que alcance ese reposo. La actividad artificial consiste en colaborar con esa línea natural. En el segundo caso, acá esa línea natural queda dejada de lado y lo que rige ese movimiento y ese reposo es directamente un fin planteado por el hombre. Quiero hacer una mesa, quiero hacer un cuadro, quiero... Bien. De esta manera entonces, toda habilidad que pertenezca o que tenga el hombre, que suponga o bien ayudar a una cosa a alcanzar su propia perfección, el primer caso, es decir, el cultivo del campo, la medicina, como también actualizar en una determinada materia una intención humana, se llama arte. Sé que esto puede sonar un tanto extraño porque reservamos el nombre de arte solamente para las bellas artes y nunca se nos ocurre llamar arte ni a la ingeniería, ni a la medicina, ni a la abogacía, que de hecho, en el pensar antiguo, son artes. Es decir, el médico colabora con el desarrollo de la naturaleza, ¿sí? Bueno, claramente el ingeniero está dentro del arte en el segundo caso, ¿no? O sea, no es natural a las piedras formar casas. Bueno, ahí hay una intención humana. No sé, lo que ustedes quieran, salvo las ciencias teóricas como la matemática y la filosofía, las otras son todas, de alguna manera,
un tipo de artes, ¿no? Algún tipo de artes. En el primer caso, el arte era, como decíamos, cultivar un campo, ¿sí? Respetando la naturaleza de eso. En el segundo caso, el arte es o tiene que ver con grabar una imagen en una madera, es decir, tallar, esculpir, pintar, o bien, sí, no, está bien. Segundo caso, lo que estamos haciendo es actualizar una intención humana, está bien. Entonces son todos estos casos que he mencionado, ejecutar música, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien. Esto es lo que quería desarrollar hoy día. Esta clase entonces lo que hemos visto es los diversos tipos del obrar humano, estos 5 actos humanos. Es decir, primero distinguimos actos humanos de actos del hombre y dentro de los actos humanos lo que hemos hecho es tratar de comprender estas 4 formas de actos humanos que son las actividades humanas, especulativas, éticas, especulativas, lógicas, éticas y artísticas, ¿no? Hemos visto esos diversos tipos, ya me los mencioné, y nos hemos quedado con más intensidad en las llamadas actividades artísticas, para empezar a caracterizarlos. Esta es una primera aproximación a la actividad artística, ya en las próximas clases nos dedicaremos con más intensidad a estos temas. Bueno, muy bien. Hasta acá entonces la clase de hoy. No sé si hay alguna consulta, pregunta o algo por el estilo. Sí, Mariana, decime. Profe, que, bueno, al final dijo, la definición es que toda habilidad del hombre que implique tanto ayudar a una cosa a alcanzar su propia perfección como actualizar en ella una intención humana se llama arte, pero dijo que salvo pueden ser las matemáticas o algunas corrientes filosóficas. Esto quiere decir que es porque las matemáticas o la filosofía en cierto punto es un descubrimiento más que una actualización de algo o ayudar a algo, o ¿por qué? Gracias por la pregunta. En el caso de las ciencias teóricas, la filosofía y las matemáticas son puramente cognoscitivas, es decir, no realizan ninguna acción práctica o poética. En ese sentido, es la pura consideración teórica, nada más. Entonces, no hay allí no trabajan sobre algo para llevarlo a término, ni tampoco trabajan como las artes que vamos a distinguir más adelante, las artes bellas, buscando poner alguna intencionalidad humana en las cosas, ¿no? Es decir, no. Son puramente especulativas en ese sentido, ¿no? Por eso decía que no podían estar acá. Pero una ingeniería, por ejemplo, sí lo es, ¿no? Sí. Una ingeniería, bueno, la medicina ya la mencioné como 40 veces, no sé, un ingeniero agrónomo, un ingeniero mecánico, son todas, digamos, son todas artes para Aristóteles, no son ciencias propiamente dichas, aunque tienen una parte teórica, terminan en una aplicación práctica, ¿no? Y esa aplicación práctica, vamos a decir mejor, poética, supone conocer la naturaleza de esa cosa y llevarla a término. Es así. Bien, bueno, gracias por la pregunta. Muchas gracias. No, a vos, gracias por la pregunta. Bueno, muy bien, creo que estamos ya en término. Bueno, dejemos acá entonces, porque no tiene sentido empezar por un minuto que falta la próxima clase. Nos veremos entonces la semana que viene, el martes, ¿eh? Recuerden de ir preparando la solemne. Bueno, que tengan una buena noche. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Luego, muchas gracias. Hasta luego, buenas. No, ustedes. Hasta luego.